Una de las cosas que nos ofrece la salud natural, y especialmente la medicina tradicional china, aunque estoy segura que también que en la ayurvédica también tienen estas informaciones, es una manera de entender cómo se relacionan y juntan el cuerpo físico con las emociones y con el pensamiento, pero no es el pensamiento del cerebro. Te voy a explicar qué significa eso, pero voy a intentar hacer un pequeño resumen de una charla que di el otro día que volveré a dar a nivel virtual dentro de poco. Todavía no tengo fechas, pero os lo mandaré por correo electrónico. Entonces, la manera que solemos pensar en el cuerpo es más o menos saber cómo esto. Que el cuerpo es como una máquina, que las emociones son unas cosas que pueden ser muy bonitas, pero que normalmente nos molestan, y que la mente es absolutamente lo mejor, que la mente mola. Y que cómo funcionan las cosas entre sí es un absoluto misterio y no tenemos ni idea de cómo se relacionan. Y entonces, eso significa que generalmente, aunque entendemos que cuerpo, mente y emociones no se pueden dividir, están unidos dentro de nosotras en una lucha. Están en una lucha porque, os voy a dar un ejemplo. Tú tienes unas ideas, son súper buenas, cómo vas a hacer las cosas, como por ejemplo, vas a trabajar mucho y luego te vas a ir de vacaciones y luego llegan las vacaciones y te enfermas. Y en vez de estar ahí haciendo eso que habías programado, estás teniendo que descansar un montón, sintiéndote mal y encima quizás ni estás en casa. Y entonces, maldito cuerpo que no te sigue el ritmo. Desafortunadamente, tenemos el cuerpo y la mente y las emociones todas juntas. Yo te quiero explicar por qué eso no funciona, porque eso crea una relación donde las cosas son injustas y donde te sientes muy frustrada, donde no entiendes por qué te pasan las cosas y donde desafortunadamente tu cuerpo no puede hacer todo lo que te imaginas. Y eso nos crea la situación que tenemos actualmente en el sistema de salud, donde usamos un sistema de salud donde realmente básicamente llegamos a trabajar la enfermedad y no estamos trabajando la salud, que yo en teoría no puedo ni usar esa palabra porque cuando pensamos en salud realmente estamos hablando de enfermedad. Y lo que yo trabajo siempre es la prevención de la enfermedad o cómo mantener la vitalidad. Y entonces cuando el dolor y el sufrimiento forma parte de tu vida, como muchas personas, el dolor y el sufrimiento forman parte de su vida, o a nivel físico, literal, o también puede ser a nivel emocional, como siempre tienes una sensación de tristeza o siempre tienes una sensación de frustración, o como puede ser una situación más psíquica, donde siempre recurres a los mismos hábitos que realmente te cansan y te quitan energía. Todo eso para mí es sufrimiento. Y el sufrimiento forma parte de la vida, es necesario y nos ayuda o debería ayudarnos a corregir cómo hacemos las cosas. Pero en nuestra cultura y sociedad estamos tan acostumbradas a acarrear con el sufrimiento sin diciendo, bueno, es lo que toca, esto tiene que ser así, eh, por muchas razones. Y te quiero invitar al pensamiento de la salud preventiva, donde eso no es así. El sufrimiento o el esfuerzo sí que forma parte de la vida. Necesitamos y debemos trabajar para hacer las cosas que deseamos en nuestra vida y para eso estamos aquí, pero no por ello necesitamos sufrir. Ay, qué raro me escucho porque yo he sufrido mucho intentando conseguir cosas que ahora ya no lo hago. Entonces, la medicina china nos explica que si tú esperas a estar enfermo para intentar cambiar una situación, o sea, si tú llegas al punto donde tu cuerpo físico está enfermo, antes de que tú digas, em, ¿qué debo hacer para, o sea, si esperas ese momento para decir, ¿qué debo hacer para estar mejor? Es como cavar un pozo cuando tienes sed.
Estás esperando demasiado, lo estás haciendo en un momento donde lo vas a hacer desde el sufrimiento y desde em, el cansancio y va a ser muy difícil que consigas lo que necesitas. Lo que nos propone es que la enfermedad física la vamos a sentir o podríamos llegar a sentirla mucho antes de que se instaura en el cuerpo. Y evidentemente no estoy hablando, por favor, de enfermedades hereditarias o de situaciones súper complejas. Ahora mismo solo para esta pequeña charla estoy hablando de que te da un catarro o que te duele la barriga o que tu ciclo menstrual o tu menopausia o todo este tipo de cosas vienen con muchos síntomas. Vamos a hablar, ciclo menstrual y menopausia son muy fáciles para entender. Y lo que nos dice es que el cuerpo y las emociones y el espíritu, porque habla de espíritu y hablamos de cosas más así grandes y un poco que nosotras tenemos un poco de rechazo a ellas, en la medicina china se habla mucho, pero realmente lo que nos invitan es que pensemos en ellos como tres tesoros, por eso mi proyecto se llama Son tres tesoros, que no sé si nunca me he parado a explicaros lo que son. Entonces, el primer tesoro es la base física de todo lo que pasa. El mejor ejemplo siendo una semilla. Una semilla de un árbol, por ejemplo, es la base física del cual surge y se crea ese árbol. O también dentro de nosotras, los óvulos o los espermatozoides son la base física, la pequeña concentración que va a poder potenciar esa vida que va a crecer. Entonces no estamos hablando solo del cuerpo físico. Cuando pensamos en cuerpo, en lo físico, en medicina china, pensamos de esa base, esa esencia de la cual todo nace, crece y sale y surge. Cuando hablamos de emociones, entendemos que son el chi, esta palabra que nosotras convertimos en energía, pero chi en realidad es movimiento. Todo lo que se mueva tiene energía. Y ese movimiento, depende de cómo es, te indica un tipo o otro de energía. Entonces el chi es lo que son las emociones, pensamos como chi. Y lo que es la mente es lo que he dicho antes, a un nivel más espiritual o más grande, que no es solo el pensamiento que tú tienes dentro de tu cabeza, sino todo lo que ocurre a tu alrededor por tu presencia. Ya, un poco difícil de entender, pero cuando tú entras en una habitación, digas o no algo, actúes o no, simplemente tu presencia en ese espacio cambia lo que pasa a tu alrededor. Y eso es lo que se llama Shen en medicina tradicional china, que es como todo lo que es afectado por tu conciencia, por tu manera de ser y estar en el mundo. Y la manera que esos tres tesoros se relacionan, la manera más fácil de entenderlo, es que son como una vela, donde la esencia es la parte física de la vela, esta parte, y la mecha, también toda la parte física. El chi, digamos que sería la llama, el calor, em, sí, el calor y la llama y todo lo más tangible de la llama, y el Shen sería lo que es iluminado por la llama. Toda la zona iluminada por la llama es el Shen, la parte espiritual o psíquica de nuestro ser. Y lo que nos invita a entender la medicina preventiva es que en vez de pensar en tu cuerpo como un recurso, necesitas pensar en él como un tesoro. Y cuando pensamos en un tesoro, pensamos en algo que debemos cuidar, que debemos pues ordenar, que debemos quizás lustrar, que debemos guardar bien, algo que queremos que nos dure toda la vida, pero porque nos hace ilusión igual pasárselo a alguien después o porque nos ayuda a tener la seguridad de que vamos a poder
tener la energía para conseguir cosas o hacer cosas, ¿no? Porque tenemos ese tesoro que está ahí esperando para que nosotras lo usemos cuando queramos. Y no como un recurso, como algo que que es mío y que lo puedo usar como me dé la gana y que mejor me obedezca, ¿no? Vamos a solo poner esto como en una manera que se entienda muy bien la diferencia. Y que el cuerpo físico es quien genera la energía que genera la capacidad de tener el Shen. Si no fuese por el cuerpo físico, no podríamos tener la llama y si no hubiese llama, no iluminaríamos nada. Entonces, ninguno de los tres es más importante y en nuestra cultura solemos pensar que la mente es como lo más maravilloso, lo más importante, y la tenemos todo el día trabajando en el trabajo, haciendo lo que hace, y luego solucionando todos los problemas que ocurren, y luego para descansar vemos una película que también la tiene muy activa, o nos leemos un libro, o hacemos cosas que tienen todo muy activo. Casi nunca dejamos que descanse el Shen. Entonces ahí viene la segunda parte, que es el Shen, el espíritu o la psique, consume y controla las emociones y las emociones consumen y controlan el cuerpo. ¿No? Y entonces, si piensas en el ejemplo que he dado ahora, donde estamos todo el día llenas de buscando brillar, buscando ser activas, entretenidas, nunca aburrirnos. A mí me encanta aburrirme, lo hago muy poco, pero me encanta. Nunca nos aburrimos y entonces eso está consumiendo nuestro chi, nuestro movimiento, nuestra capacidad para movimiento interno y ese chi para poder tener consume el cuerpo, ¿no? Y entonces si tú, como el ejemplo anterior, llevas hasta el último día de las vacaciones a saco paco sin parar ni nada, llegan las vacaciones y cuando finalmente te puedes descansar, que quiere decir salir del paradigma de estrés, cortisona y adrenalina, cafeína y agoto el cuerpo para conseguir hacer lo que necesito hacer, no puedes más, ya está, no, tu cuerpo necesita descansar. Lo que necesitamos pensar es en la vitalidad. Ya que no puedo hablar de salud, vamos a hablar de vitalidad, pero vitalidad realmente para mí es el símbolo de salud. Salud puedes estar todo con todos los parámetros perfectos y no es ser una persona que está con un Shen, con ganas de participar en el mundo. Puede que esté todo perfecto, pero tú simplemente estás conviviendo con tu existencia. Y lo que buscamos es, voy a usar el ejemplo de subir una montaña. Queremos que subir la montaña crea vitalidad, que no sea que subo la montaña, pero luego arriba ya no puedo hacer nada más. Y entonces lo que busca la vitalidad es hacer, pues eso, que haya poco sufrimiento y mucho rendimiento. No sé si te has encontrado en estas situaciones donde de repente algo que debería ser muy difícil no lo es. No lo es, porque las circunstancias y parece que fuese suerte se confluyen para lo que tú ibas a hacer sola, de repente soy 10 porque se han apuntado más personas y a todos tienen ganas de hacer un poquito, y en vez de hacerlo todo tú sola, lo estás haciendo con otras personas. Pues eso es un ejemplo de una manera con curiosidad y creatividad de hacer que una tarea tenga poco sufrimiento y mucho rendimiento. Pedir ayuda. Sí, depender de tu comunidad. Esto es solo ideas que lanzo por ahí. Pero lo más importante, diría yo, que es entendamos cómo estamos subiendo nuestra montaña justo ahora. Si la estás subiendo, dejando que el Shen lidere, que te diga mientras tú estás subiendo la montaña, lo más importante va a ser la foto que me saco arriba. En cuanto llegue arriba, ya verás tú, va a ser magnífico ahí arriba, ¿no? Y tú estás subiendo la montaña, pasando por encima de tu cuerpo, cansándote muchísimo, pensando en lo que va a pasar cuando llegues arriba. Y parece un ejemplo muy tonto, pero solemos vivir así.
¿vale? Si paras y piensas en, yo qué sé, limpiar la cocina. Voy a poner un ejemplo tonto. No estás pensando en cada pasito de la cocina, estás pensando cuando esté hecho. Y entonces, mientras lo estás haciendo, estás viviendo en el futuro. Vivir en el futuro nos crea ansiedad. Y estás pensando cuándo va a acabar esto, en vez de estar pensando, estoy haciendo esta ahora, luego haré lo otro, se acabará. Y llegaré, podré, será magnífico, también está bien este tipo de pensamiento, pero no en plan, ¿cuándo llego arriba? ¿No? Y eso sería estar liderado por el Shen. Y eso va a consumir muchísimo tu cuerpo. Segunda manera, estar liderado por el Chi, por las emociones, por el movimiento, por tu esfuerzo. Y entonces en esta situación tú estarías subiendo la montaña pues pensando en miles de otras cosas, fijándote en las mariposas y cambiando un poco tu camino para ver las mariposas, pero luego te das cuenta de no sé qué y luego empieza a llover y luego, hostia, qué lejos que está y entonces corres y luego te encuentras con cuatro y te sientas a hablar, ¿no? Y entonces está liderando tu chi, que le falta el enfoque de conseguir lo que está buscando. Necesitamos el Shen que dirija. Y cuando hacemos eso, nos vamos a cansar muchísimo también. Puede que aprovechemos más de las circunstancias a nuestro alrededor porque estamos más en el momento presente y no estamos pensando solo en la meta y olvidándonos de lo que está pasando aquí y ahora. Pero al pensar tanto en el momento presente, la llama pues consume mucho, quizás brilla mucho, pero no va a durar mucho tiempo tampoco. Y cuando dejamos que mande el cuerpo o el jing, la esencia, la verdad es que no subimos grandes montañas, porque el cuerpo lo que le gusta es estar y disfrutar y sentir y, y si pudiera, pues no estaría, ya está. Y eso es maravilloso y nos hace mucho más falta de eso, pero también nos hace falta el movimiento y la creación de energía para poder avanzar en nuestras vidas. Entonces, esas son las ideas que yo quería compartir hoy. En la charla que voy a dar, vamos a hablar sobre los 5 elementos, que es algo que hemos hablado varias veces, pero nunca es suficiente porque es uno de los fundamentos de la medicina tradicional china súper importante, que nos explica por qué tú estás siendo liderada por una parte u otra de tus 3 tesoros. Y nos explica qué necesitas cambiar a nivel psíquico, emocional y físico para regular mejor esos 3 tesoros. Y aparte, voy a hablar de un tema que me está apasionando, que es el pensar en los 3 tesoros externos también. Que yo creo que aquí yo lo estoy viendo por todas partes a mi alrededor, unas ganas de hablar de esto. Llevamos lo que dije al principio, no sé si en este o en otro que no voy a publicar, pero estamos cada uno muy metido en nuestra vida, sintiéndonos solos. Y realmente una de las principales causas de enfermedad, especialmente en edades avanzadas, es sentirte solo. ¿Vale? Pero vamos a entender que en una edad avanzada sentirte solo puede pasar por muchas cosas, pero casi seguro que antes ya has creado circunstancias para estar en soledad. O porque no tenías tiempo y ganas de crear nuevas amistades en el momento actual, o porque tu vida y trabajo no te permitía tener la energía para ello. Entonces, uno de los 3 tesoros externos para mí es la tierra, evidentemente. Es la tierra que nos da todo el sustento, que en este ejemplo sería como la vela o el cuerpo. Es lo que permite que haya vida. El segundo, yo creo que es la comunidad. Estos son ideas mías. No sé si estarás o no de acuerdo. Te estoy invitando a que opines, por favor. Y la comunidad, para que sea una comunidad con vitalidad, necesita ser diversa. No podemos crear más comunidades que dependen de que todos pensemos igual. Y entonces yo, por ejemplo, me encuentro con personas que son de mi comunidad
pequeña, donde todos sabemos de medicina tradicional china, hacemos ciertas cosas y nos falta el elemento de otras personas que hacen otras cosas. Entonces, yo estoy empezando una invitación a que empecemos a mezclar temas y conceptos y que nos encontremos en una comunidad más vibrante, más diversa, eh, más juntos. Y el tercer tesoro externo es lo que decidimos como colectivo. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿A qué le damos valor? ¿Cuál es nuestra ética? Y esto es un tema que me parece que no estamos hablando y que nos ayuda porque nos da una montaña que juntos queremos subir. Pero cuando nos quedamos en el nivel de chi, de la llama, discutiendo sobre lo que está pasando en el momento presente, esa diversidad funciona en nuestra contra porque nos encontramos mezclados en conflicto. Y como no sabemos gestionar el conflicto porque nos faltan esas personas en nuestras comunidades que nos ayuden a mejorar esa capacidad, mm, nos dividimos y nos quedamos solos en nuestros sitios. Entonces a mí me está interesando mucho la idea de pensar en crear un espacio de encuentro donde marquemos intenciones a través de conversaciones que nos ayuden a cada uno en nuestro espacio tener una montaña más grande a la cual sí queremos subir con vitalidad. Entonces, no sé cuándo, pero voy a dar la charla esta sobre los 5 elementos y luego de eso espero que empiecen a surgir más y más propuestas y que no sean solo las mías, porque yo soy de las que consume mucho el cuerpo para conseguir cosas con muchas ganas, pero acabo agotada. ¿Cómo lo sueles hacer tú? Si quieres ponlo acá abajo en comentarios. Nunca hago esto y generalmente nadie responde, pero vamos a ver si aquí se crea una conversación. Y nos vemos pronto. Chao.